Estaba re loca la profe. Hola chicos, buenos días. Vamos a terminar durmiendo juntos los lunes, si nos descuidamos. Bueno, buenísimo. Listos. Esta es re sencilla, no le demos más vuelta de lo que es. Es súper fácil la clase del día de hoy de salud mental. Así que vamos directo a los bollos, así después pueden ir a preparar la comida de la casa. Bueno, o a gozar de la comida que hizo otro, depende de la situación de cada uno. Hablando de familia y salud mental. ¿Pudieron ver la clase? No. Qué mal. Sí, yo sí la vi. Soña, tirón de oreja para Soña. Les soy sincera, profe. Sincericidio se llama eso, Soña. Bien. Bueno, es muy sencilla, igual la podés ver después sin ninguna complicación. Los que vieron la clase, ¿preguntas? Va a ver qué va a surgir. No. Y no. No, profe, porque tampoco la vi, soy sincera como la compañera. Claro que preguntaba. ¿Y el resto? Yo tampoco la vi. ¿Me están mintiendo? Vamos todavía. Son terribles. No hagan eso. Es mucho más rápido la clase. Es muy sencillo. Familias. La leí un poquito nada más antes de entrar. Bueno, profe, pero antes de mentirle le decimos la verdad. Sí. Ay, me encanta que me sean tan sinceras, gracias. La próxima vez no me tienen que mentir ni ser sincera. Véanla y se terminó. Esto es extremadamente sencilla. Obviamente que cuando nosotros hablamos de atención holística, siempre incluye al entorno familiar del paciente. En lo que más hace prioridad de esta parte de familia, justamente es que cada familia tiene determinados roles. Y acá vamos a hacer un poquitito más de hincapié en relación a la cantidad de pacientes de salud mental que tenemos jóvenes. Entonces, por ahí hace un poquito más de sonido o de ruido el hecho de los roles en las relaciones familiares. Fíjense que en realidad la familia, a pesar de la interacción, una familia sana, porque ojo, las relaciones contaminan y contaminan toda la familia muchas veces, pero la relación sana provoca interacciones en cada uno de los miembros de esta familia y estas interacciones en esta pequeña comunidad después se ven reflejadas al resto de la comunidad en sí. No se olviden ustedes que así como la célula es la unidad funcional de toda una persona, un organismo completo, en este caso el individuo es la célula de primeramente un sistema, que es un sistema familiar, la familia viene siendo la célula funcional de toda la comunidad, ¿sí? Y los grupos de comunidades después van formando los países y las diferentes continentes, etc. Entonces, esto funciona como una microsociedad. En toda sociedad hay roles y hay distribución de los roles que deben ser cumplidos para que ésta funcione adecuadamente. Si todos los roles caen sobre una persona, por supuesto que esto tiene una vida muy corta. Se empieza el desmoronamiento de esta sociedad y no va a funcionar, porque en cuanto tengamos a esta persona con alguna complicación o algún impedimento, se va a venir abajo toda la estructura familiar. Por eso es sumamente importante la distribución de los roles. Disculpe, profe, a mí me pasó eso. Contanos. Sí. A mí me pasó eso. Fui papá, mamá y hermanas de mis hermanos, de mi papá y mi mamá. Después se sumó el papá de mi hija, después mi hija, y bueno, y así a los 35 tuve el brote. Claro. Esto es un exceso de roles, ¿sí? Ese exceso de roles provoca en algún momento el colapso de una persona, ¿sí? Entonces, sumamente importante que esta familia genere determinadas conductas. Dentro de estas conductas que se buscan perseguir como grupo familiar, está la independencia. A pesar de que uno dice la familia justamente es un organismo que funciona como comunidad, si no existe independencia en cada uno de los miembros, no va a existir roles independientes para cada uno de ellos. Entonces, todas las personas que conforman esta familia van a tener una conducta específica
una personalidad determinada y sus conductas individuales van a contribuir con las conductas del resto, por lo cual, a pesar de ser seres independientes, se provoca algo que se denomina interdependencia, que es que la conducta de uno afecta la conducta del resto, ¿sí? Afecta el desarrollo cotidiano del resto de la familia. La otra cosa sumamente importante que debe darse en todo tipo de familia, aparte de esta interdependencia, es decir, que lo que yo genero sé que afecta a los otros, también es el mantenimiento de los límites. Estos límites no necesariamente tienen que ser impartidos por quien sea el padre o la madre, sino que hay límites que podemos ir manteniendo y distribuyendo en todo el entorno familiar. La familia va a crear límites justamente para mantener una buena relación entre todos sus miembros, porque ustedes saben que las libertades de uno empiezan donde terminan las de otros. Y esto no es solamente una frase, sino que es una realidad. Entonces, mantenimiento de los límites, sumamente importantes. La cultura y la situación familiar en particular va a determinar quién sea la persona que vaya imponiendo estos límites, a pesar de que todos sus miembros son responsables de mantenerlos. Sumamente fundamental es la adaptación a los cambios. ¿Qué cambios sufren las familias? Normalmente. El crecimiento. Un crecimiento. Cambio de etapas. Las etapas. ¿Algún tipo de familia que fallece? Incorporación de miembros, fallecimientos de algunos, desligamiento de otros. A veces agregamos miembros al entorno cotidiano, es decir, aquellas personas con las cuales se convive, y otras veces justamente los eliminamos de ese entorno a pesar de que siguen conformando parte de la familia. Entonces tenemos que tener capacidad a la adaptación de los cambios. Si un miembro de la familia antes estaba permanentemente en su domicilio, lo único que hacía era la escuela y a partir de ahora tiene un trabajo, van a cambiar esa vida cotidiana, va a cambiar porque esta persona ahora que no conformaba parte del grupo económico, ahora lo va a hacer. Esta persona que antes formaba parte a lo mejor del cuidado del entorno familiar, ahora que forma parte del trabajo extra familiar, a lo mejor puede participar de una manera inferior. Entonces todos estos cambios van generando obligación de cambios en los roles del resto de la familia. Y en relaciones a las tareas familiares, estas tareas que son de mantenimiento físico del hogar y también de las personas de la casa, es decir, algunos de los miembros van a requerir cuidados de mantenimiento, si no hablo de mantenimiento de un auto, sino mantenimiento en cuanto a los límites en relación a la higiene, a la ayuda y colaboración en relación a la higiene de alguna de las personas, a los hábitos alimenticios, es decir, hay miembros de nuestra familia que no son capaces de generar sus propios alimentos. Entonces esos roles... La saqué cagando, la cara está limpia. Ahí tenemos, por ejemplo, dentro de los vínculos familiares, ya estamos poniendo orden, ¿sí? Y le estamos asignando tareas a algunos. Entonces, dentro del grupo familiar vamos a tener personas que no son capaces de cuidar por sí mismos. Pueden ser personas ancianas o pueden ser personas extremadamente pequeñas. Entonces, necesitan del cuidado y de la realización de las tareas a través de otras personas que las vayan cumpliendo o que le vayan ayudando a cumplir. ¿Sí? Dentro de estos sistemas de apoyo de apoyo social, la familia debería cumplir un rol importante, pero lamentablemente no siempre es así. Es decir, que a veces la familia puede ser quien genere este sistema de apoyo social, es decir, las personas en quien confío, en quienes puedo descansar ciertas responsabilidades, o puede que no lo sea, y que uno termina buscando este sistema de apoyo en otro entorno social. Esto es fundamental porque a veces la lejanía que se genera como padres o tutores, la distancia que se genera como padres o tutores en relación a los miembros más jóvenes de la familia, va ocasionando que el apoyo social
de estas personas o de estos jóvenes termine siendo fuera del entorno familiar. Y a pesar de que nos encanta la frase, vos tenés que confiar en tu familia o para eso está tu familia, queda solamente en una frase cuando la persona no lo vive así. Entonces, sumamente importante que esto no quede solamente en una frase, sino que haya un acompañamiento, comprensión de la situación. No sé quién es que tiene que cerrar el micrófono. Alguien tiene que mutear el micrófono porque se está escuchando fuerte. Bueno, quien sea, porfa, mutee. Decía entonces que este sistema de apoyo preferentemente debe ser encontrado en la familia, pero que no basta con decirlo, sino que tiene que ser parte de la vida cotidiana de las personas y debe mostrar su apoyo. No siempre apoyo quiere decir aprobación. Uno puede mostrar su apoyo a pesar de reconocer abiertamente que no aprueba ciertas conductas, pero eso no quiere decir que uno le saque el soporte emocional y físico a estas personas. ¿Se entiende la diferencia? ¿Pero? Sí, profe. Bien. Sí, Bien. profe. ¿Cómo afecta a la familia la enfermedad mental? Va a depender también del rol que cada uno de los miembros ocupe o en particular de esta persona que está atravesando por alguna situación de enfermedad mental. Va a depender el rol que ocupe, de qué manera va a afectar a la familia, pero que la afecta es un hecho, ¿sí? Como estábamos diciendo, todos cumplimos roles dentro de esta familia, hasta el más pequeño, incluso las personas pequeñas que tienen alguna complicación en relación a la salud mental, también ocasionan, ¿sí?, trastornos en el resto de la familia que ayuda a cumplir con sus funciones. No es solamente porque uno piensa a lo mejor el rol materno o el rol paterno tan importante en el sostén económico, en el sostén emocional, en el sostén físico de la vivienda, entonces uno piensa que esa afección termina ocasionando mayores complicaciones que si la persona afectada fuera uno de los pequeños, pero en realidad no es así, porque justamente estos roles que cumplen muchas veces los mayores de la casa se van a ver claramente afectados por la vocación a uno de sus miembros con mayor necesidades. Entonces esto ocasiona un funcionamiento familiar diferente. No quiere decir una disfunción, no quiere decir una dificultad en el funcionamiento, simplemente modificar los roles de la familia para que estén distribuidos de manera tal que aquellas personas que sí pueden brindar cuidados físicos y o emocionales a determinados miembros estén menos sujetas a actividades que representen el cuidado físico del hogar en sí mismo, como es la limpieza, la compra de los víveres o el sostén económico incluso. Claro está, y ahora en pandemia, porque este video no lo hicimos cuando la situación estaba tan compleja, esta clase, pero claramente la convivencia diaria es en sí mismo un problema, ¿sí?, un problema para todos. La manera en la que afrontamos esa convivencia puede determinar que esto encuentre una solución cotidiana o se transforme en una complicación mayor que represente medidas más extremas. Entonces, cuando presentamos un familiar con problemas de salud mental, va a conllevar una serie, como dice acá, de cargas, ¿sí?, sobre algunos sujetos dentro de esta familia y sobrecarga de funciones en el resto de los sujetos. Los que tengan, vamos a situarnos, por ejemplo, en una familia con unos 3 hijos, ¿sí?, si los hijos ya son mayores de 3, 4 años, incluso los menores tienen funciones. Será juntar sus propios juguetes, será, no sé, dejar tapada la pasta de dientes, será realizarse el cambio de ropa por sí mismo, algunos serán pequeñas funciones, pero imagínense ustedes que si cada miembro tiene funciones, el hecho de suprimir las funciones de uno de los miembros representa sí o sí sobrecarga en las funciones del resto. Entonces estos pequeños acomodamientos que debe sufrir la familia
son en sí mismos un problema, un desafío para ser enfrentado como grupo familiar, y no que la suplencia de todas estas funciones sea atravesada por una sola persona. Ese es el peor de los males, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta persona en cualquier momento va a colapsar. La sobrecarga de funciones, de todas las funciones del resto de los miembros en una sola, va a terminar transformándose en que no solamente un miembro de la familia va a tener alguna situación, un problema de salud mental, sino que vamos a tener otra persona que va a estar estresada. Y como ya vimos en lo que era estrés, el estrés es aceptable en dosis cotidianas, ¿sí? Pero un estrés en una exposición prolongada y sin descanso termina ocasionando problemas mayores, ¿sí? Ahí ya es cuando decimos que la persona está estresada, llegó al límite de resolución de su propio estrés cotidiano. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Fíjense qué interesante este concepto. Dice, como norma general, la familia es el potenciador e impulsador que promueve la autoconfianza en la persona. Es decir, todo el entorno de la familia, estamos hablando de una familia sana, y no hablo de patologías de tipo biológicas, hablamos de una familia que tiene un objetivo sano, un objetivo en donde a uno le importa cada uno de los miembros que la componen, ¿sí? Donde todos nos ocupamos de todos. Entonces, en ese tipo de familia, en una familia sana, en una familia funcional, esta familia va a potenciar e impulsar, ¿sí?, la autoconfianza. Y es sumamente importante la confianza en uno mismo. Es esa la familia que permite que el crecimiento de cada una de las personas sea desde cada una de las capacidades, por lo cual estábamos hablando de un niño posiblemente de 3 años, en donde va a tener ciertos roles y funciones, porque el resto de la familia va a depositar sobre esa persona responsabilidades para las cuales está convencida como familia que es capaz de realizar. E incluso en este niño pequeño aumenta, ¿sí?, la autoconfianza en sí mismo, acorde al estímulo que recibe de parte del resto de la familia. Ese comentario inapropiado, decir, pero es chiquito todavía para que haga tal cosa, eso es altamente negativo. Si es chico para eso, hay que buscar alguna actividad apropiada, pero no es chico para todo, porque siempre va a ser el menor. Y eso va a ocasionar que esta persona, a medida que vaya creciendo y sus funciones y sus responsabilidades no crecen junto con él, va a ocasionar un desgaste del resto de los miembros de la familia y una persona ociosa en sí mismo. Y eso en sí mismo es patológico, porque esa persona se va a acostumbrar a que todo el mundo le haga todo y a no ser capaz de ser nada. Entonces, donde uno cree que hay cariño, sí, decime. Te escucho muy bajito. ¿Querés? Me lo quisieras escribir y yo lo leo porque te escuché como muy robotizado y bajito. No sé si el resto lo escuchó bien, capaz que en mi internet, ¿No? ¿Se le No, escuchó se bajito? escuchó Bien. bajo. Escribinos y nosotros lo leemos. Seguramente tiene que ver con esto de distribución de los roles desde pequeños, que es lo que estábamos intentando fomentar. Es difícil, pero es importante en cada uno de los miembros de la familia. Profe, esto el tema de que la familia es un potenciador, Sí. ¿influye solamente en los integrantes de la familia que son los menores o también puede influir tanto en los padres? Por supuesto que en todo el entorno familiar. Lo común sería que sean los padres los primeros potenciadores, pero muchas veces pasa al revés, porque el crecimiento y desarrollo de las sociedades va determinando que a veces algunos de los padres carezcan de algunas habilidades que los hijos tienen. Sí, esto es común que pase, pero hoy en día, por ejemplo, que vivimos en una sociedad tecnológicamente avanzada, es difícil pensar que haya padres de ustedes, que no tengan edad apropiada para aprender el uso de computadora, por ejemplo. Entonces ustedes se convertirán en potenciadores
¿sí? De autoconfianza de parte de sus padres de aquellas conductas o aquellas experiencias que aún no sean o no se han considerado capaces de realizar. Por supuesto, toda la familia en sí misma tiene el rol de ser potenciador de autoconfianza en todos los miembros de la familia. Sí, ahora voy a leer lo que dice la compañera. Sí, se puede implementar incluso desde la panza. El hablarle positivamente, el creer en el otro, el depositar en el otro confianza se puede hacer incluso desde el vientre. La demostración de cariño hace que la otra persona se sienta valorada. Y desde ese punto ya se parte desde una manera positiva para ir generando estas pequeñas responsabilidades en cada uno de los miembros. Sí, por supuesto que empieza desde ese momento. ¿Se entiende más o menos entonces el concepto? Profe, hay una compañera dijo Sí. cuando lo sobreexigen desde pequeños. Ah, perdón, no leí la palabra sobreexigen. Sí, la exigencia es buena. La sobreexigencia, como lo dice la palabra, es más de lo aceptable. En cierta medida, la persona va a cumplir, pero hay que tener mucho cuidado con los impedimentos al ocio, con las restricciones al juego, en cuanto a las restricciones al aburrimiento en sí mismo, esos espacios de ocio en donde dice, no estás haciendo nada, ponete a hacer algo. El hacer nada es sumamente positivo, porque la imaginación es la herramienta más grande que tiene uno en toda su vida. Lamentablemente, la ocupación con otras circunstancias va haciendo que uno la utilice cada vez menos, pero la utilización de la imaginación es lo que permite crear. Y hasta el momento en el que uno no para y apaga todo y deja de estar haciendo algo y se permite aburrirse, difícilmente tengamos la capacidad de imaginar alternativas para poder crear nuevas cosas. Y nosotros todos avanzamos en sociedad porque la sociedad va avanzando y la sociedad avanza por grandes pensadores. Y los grandes pensadores no son otra cosa que personas a las que se les pudo permitir ciertos ratos, ¿sí?, de ese ocio mental tan necesario para justamente permitirse crear. Entonces, como lo está diciendo la palabra, una cosa es exigir, ¿sí?, que haya tiempos para ocuparnos de cosas de la casa, para responsabilidades pequeñas acorde a la edad de cada uno de estos niños, y otra cosa es ocupar todo el tiempo del niño, ¿sí? Eso es sobreexigir. El 100% del tiempo no debe ser ocupado. El niño tiene que tener un momento en el que diga, estoy aburrido, me aburro, ¿qué hago? Me aburro. ¿Sí? No se asusten por eso, está súper bien que se aburran, y hay que dejarlos que se aburran. Sáquenlos afuera que se aburran, porque en el momento en el que el niño está aburrido es cuando empieza a crear nuevos juegos. Si todo el tiempo está entretenido y si yo le propongo, está aburrido, bueno, toma el celular, listo, le apagué la cabeza. Ese es el momento en el que le cerré por completo la imaginación, porque a partir de ese momento se deja llevar con lo que está visualizando. No hay permiso en lo absoluto con la televisión o la pantalla, de una manera pasiva, no hay permiso para la creatividad. No es lo mismo que un juego, está bien un juego recreativo, ¿sí?, incluso en la computadora, pero también está bueno que no siempre necesite de otro que le proponga qué hacer, sino que solo genere sus propias alternativas de juego, con los elementos que no son para jugar. Eso es lo mejor. No solamente jugar con juguetes. ¿Cómo? Tener una dependencia esto también a la larga, esto Claro. de reemplazar juegos o actividades. O con la tecnología, digo, ¿no? Pero es que incluso la inteligencia aumenta, porque uno dice, ay, es re inteligente, abre la compu, pone celo, saca esto. No, esas son destrezas, ¿sí? Son destrezas que se empiezan a automatizar, ¿sí? Seguramente ustedes la primera vez que prendieron la computadora, la primera vez en su vida que estuvieron frente a una compu y que estuvieron aprendiendo, les habrá costado muchísimo y ahora no se dan cuenta, pero ya adquirían destreza, ya la prenden, abren, cierran, ponen, sacan, graban, suben, sin ninguna complicación. Y eso no los hizo más inteligentes, los hizo más hábiles en una función, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Tiene que haber, el momento del aprendizaje es cuando los hace más inteligentes, pero después es repetición. Entonces, si hay permanente repetición por las mismas actividades,
no hay crecimiento. Tiene que haber un desequilibrio, tiene que haber un factor que determine un momento de problema. Se tiene que romper el celular para que el chico encuentre otra cosa para jugar. Y es eso lo que permite que después de adulto, cuando se le rompe la computadora, busque otras alternativas para trabajar. ¿Se entiende? La capacidad de resolución se va a dar en base a la cantidad de veces que ustedes estuvieron enfrentados a un problema. Si siempre hubo alguien por ustedes que les solucionaron los problemas, ay, mi mamá siempre me preparaba el desayuno para cuando yo me levantara, qué lindo, es re tierno, bárbaro. Después, cuando tu vieja no está, ¿tenés la capacidad de levantarte igual todos los días, prepararte el desayuno y ponerte activo? ¿O te falta algo? Porque está bueno y es un gesto lindo, siempre y cuando no reemplace algo que tengo que en algún momento resolver sola. Está bueno si yo lo alterno y después de 10 días que lo hizo mi mamá, un día me levanto media hora antes y soy yo quien le prepara el desayuno. Y claramente la primera vez se me van a quemar las tostadas. Obvio que estoy diciendo algo que ustedes ya manejan, pero estamos hablando de pequeñas acciones en casa. Si yo no permito que los chicos se equivoquen, que quemen las tostadas, que alguna vez se quemen también, obviamente, ¿sí? Porque eso que dice el gato no pasa 2 veces por la misma reja o no pasa 2 veces por la misma alcantarilla, es porque la primera vez aprendió metiendo la patita y después no la puedo sacar. Y bueno, esto pasa igual. El ensayo y el error es sumamente importante. Entonces, estos pequeños gestos de autoconfianza, de permitirle a la persona equivocarse, va a hacer que la persona busque otras alternativas para volver a hacerlo. No es estaba sirviéndose jugo y como volcó todo, ¿ves? Ya volcaste todo, no, deja que lo hago yo. Ah, no, que lo limpie, que lo vuelva a hacer, la próxima vez va a tener más cuidado porque no le gustó limpiar. ¿Se entiende? Pero esto es importante en todos, no solamente en los chicos. Cuando ustedes reprueban un examen y me dicen, me faltó 5 centésimas, profe, no me puede dar esas 5 centésimas, si yo se los doy, ¿qué aprendieron? Nada, ya pasaron ese examen y ya fue. No lo vuelven a tocar porque ya lo probé, no lo aprobaste en realidad. ¿Se entiende? Esto es permanente, el crecimiento personal, pero tienen que tener ustedes un entorno que genere un bien común y que busquen el bien común. Entonces siempre se va a buscar esta autoconfianza de la que hablábamos. Si yo digo, deja, mejor lo hago yo, le estoy mostrando otra cosa, no lo estoy ayudando. Al miembro que sea de la familia. Y sí, da trabajo hacer las cosas, cuando uno las hace mejor. Pero bueno, es parte del crecimiento que se tiene que manejar dentro del entorno familiar. Es ese bien común que queremos buscar. Si no, siempre van a ser las mismas personas las que se recarguen de actividades y otros los que no crezcan personalmente y después al salir al mundo exterior se den cuenta que no son capaces de hacer nada. Profe, por eso también está bueno implementar a los chicos los deportes, porque ahí aprenden un montón de valores y un montón, empiezan a, ¿cómo se llama?, a usar la imaginación en el sentido de poner el fútbol, cómo tienen que jugar, que tienen que ser tienen que ser compañeros, que tienen que tratar de ver las jugadas y cosas así. El deporte también, todos los deportes son muy buenos para los chicos. Por supuesto, deporte, dibujo, cerámica, cocina, todas las actividades que hagan los chicos está buena, siempre y cuando sea una actividad. El ajedrez es muy buen deporte, sí. Y no mucha gente lo conoce, pero yo juego ajedrez desde que tenía 6, 7 años. Por y supuesto. Es un deporte que te abre muchísimo la cabeza y tenés que pensar mucho. Muchísimo. El hecho, insisto, todo tipo de actividad extra siempre promueve, ¿sí?, en el otro este desarrollo de la confianza, esta estimulación tanto neurológica como física, está genial, pero siempre y cuando no se exija de parte del otro un rendimiento X. Eso es distinto. Una cosa es fomentar el desarrollo de una actividad y otra cosa es exigir resultados positivos. Exigir resultados siempre está bueno, pero que los resultados sean positivos es otro tipo de exigencia. Vos podés exigirle que juegue, a pesar de que pierda, y otra cosa es exigirle que gane. Esa es la diferencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Profe, igual, sí. Dentro de un grupo familiar también, por ahí uno
como adulto joven o adolescentes, depende de si están viviendo o no con los padres, también se puede llegar a notar una exigencia, pero entre los roles de los padres, o sea, entre padres, Claro. notar una exigencia entre ellos. Bueno, Por supuesto. básicamente en mi familia pasa eso, que por ahí mi mamá es como, no cocina ni en pedo, y siempre cocina mi papá. Y es como que mi mamá es de la limpieza y mi papá es el que cocina y el que tiene que hacer los arreglos de la casa o el que tiene que ir a comprar. Y es como que uno de afuera ve todas estas cosas y se pone a pensar por ahí un poco de decir, bueno, ¿por qué pasa esto? Yo a veces le digo a mi mamá, le digo, el día que se muera papá, le digo, vos te moriste. No le digo, come porque más, no vas a hacer nada. no O come sea, nadie. ¿cómo vas a hacer? Y no, pero bueno, te voy a llamar a vos. Y dicen, le digo, pará. O sea, todos tenemos nuestras cuestiones, pero esto también por ahí a veces pasa, no sé si muy seguido, Tienen que pero por lo menos fomentarle la autoconfianza a tu mamá y empezar con pequeños pasos en relación a la cocina y a que tu papá haga parte de la limpieza, porque justamente los cambios de los roles lo que ayuda al crecimiento personal, si no nos sentimos cómodos en lo que conocemos. Sí, hablando de esto de tus papás, pero en general todos nos sentimos cómodos con lo que conocemos. Sí, a ustedes también les pasa. Hoy se van a empezar a sentir, bueno, incómodos con esto de enfermería hasta que lo terminen de aprender. Una vez que lo aprenda y ya me siento cómodo como enfermero, les va a costar un Perú seguir estudiando. Ay, ¿para qué? Si ahora que ya terminé y porque ya estoy cómodo, ya esto lo sé, esto lo manejo, ya me empiezo a sentir cómodo y de ahí al achanchado hay un minúsculo paso. Entonces, justamente uno también tiene que generar esta autoconfianza y buscar personas que fomenten esto en uno mismo. Y decir, dale, vos podés, ¿por qué no seguís estudiando? ¿Por qué no continúas esto? ¿Por qué no te metés, no sé, en la NEO? ¿Por qué no te preparás para ir a hacer traslados? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Sí? Siempre tenemos que generar en el otro ese deseo de realizar más cosas y esa motivación de decirle, vos sos capaz de hacerlo. ¿Sí? Obviamente siempre también respetando los deseos de las personas, pero hinchar también sirve. En casa se hincha porque nos queremos. ¿Sí? Probablemente tarden menos ustedes haciendo las cosas que enseñándole a sus hijos a hacerlas. Entonces, hay un sacrificio de parte de uno también, porque el amor es sacrificado. ¿Sí? Uno cuando ama no hace todo para el otro, es al revés. Duele que a uno lo manden a hacer las cosas, por lo cual el amor duele, porque te quiero, te aporreo, dice, porque te quiero, te obligo a hacer esto, porque sé que es bueno para vos. Y sí, el cariño no es cómodo, para nada. ¿Sí? Así que si están muy cómodos en una relación, plantéense realmente qué tan positivo esto es para ustedes. Un poquito de incomodidad hay que tener en las circunstancias, ¿sí? Si no hay desequilibrio, no hay nuevos aprendizajes. Es así de sencillo. Genial su consejo, profe. Si están muy achanchados, chicos, planténselo. Ay, ahora se me divorcian todos, me matan. Estaba re bien con mi esposo y me divorcié por culpa tuya. Bueno, chicos, el resto del apunte básicamente lo que dice son justamente esto, en relación al entorno, a la recuperación de las funciones de cada una de las personas y que cuando éstas no se recuperan, cómo es que el resto del entorno familiar tiene que empezar a suplir las funciones de este miembro que no los está pudiendo cumplir. Y mucho más costoso se hace cuando no solamente no puede cumplir con sus funciones, sino que acarrea más trabajo de parte del resto. ¿Sí? Entonces, hay veces que el cuidado de estos familiares es aceptable y otras veces los tipos de cuidados que requieren son más de profesionales y en esos casos, estoy hablando por ejemplo de enfermedades que claramente no son compatibles con una vida familiar, que es el hecho por ejemplo del Alzheimer. Hasta cierto grado podemos nosotros permitir que los integrantes con Alzheimer convivan con el resto del entorno familiar y en cierto punto, más allá de que no nos guste la idea, es necesario una institucionalización por el bien del resto de la familia. ¿Sí? Hay enfermedades que requieran otro tipo de cuidados que modifican el entorno familiar completo. Y con esto hay que ser súper cauteloso. No quiere decir relegar un miembro de la familia, sino proporcionarle los cuidados que requiere. Es diferente.
¿sí? A veces nos centramos en, pero yo puedo. El hecho es, ¿el otro realmente necesita esto o necesita otra cosa que yo no soy capaz de darle? ¿Sí? Entonces, acompañemos nosotros a los pacientes, sobre todo a la familia de estos pacientes, cuando se tengan que tomar estas decisiones, cuando empiecen los accidentes domésticos, cuando empiecen a tener complicaciones en la salud por el hecho de no poder respetar la terapéutica. Entonces, es recomendable a veces la intervención de otros miembros más preparados terapéuticamente para poder solventar con estas situaciones. ¿Se entiende? Claro, pues encima Sí, más que nada el Alzheimer, que es una enfermedad que tarde o temprano Es se degenerativa. vuelve muy agresiva. Es degenerativa, chicos. Se ponen agresivos y no solamente se ponen agresivos, y no es algo voluntario, así que no se trata de falta de cariño, o sea, ay, bueno, pero es mi abuelo. Sí, el resto de la familia también importa, y tu propia salud también importa, y el hecho es que vos quieras tenerlo, porque vos quieras dedicar tu vida a cuidarlo, ¿es lo que el otro necesita? O sea, planténselo desde ese punto también. Entonces, no quiere decir esto abandono, simplemente quiere decir proporcionarle los cuidados necesarios que yo no puedo proporcionarle a través de cuidados terapéuticos. Y una vez que ya se los pueden brindar, sea una institución o sea otro tipo de profesional, yo no me olvido de ese ser, ¿sí? De ese miembro de la familia, y voy a ir a visitarlo, voy a ocuparme de que se lo cuide como corresponde. Eso en sí mismo también es amor, ¿sí? Tiene que entenderse eso. Y sobre todo lo tenemos que ayudar a que lo entiendan muchas veces los familiares de nuestros pacientes. Acá justamente cuando dice que no solamente las relaciones familiares van a fomentar estas posibles conductas, sino que justamente a veces es necesario como familia acompañar a este ser querido a una situación en donde requiera tanto internación como algún tipo de terapéutica farmacológica, ¿sí? Se nos va a acabar el tiempo. La última dice que justamente estos familiares de personas con enfermedades mentales deben saber que nadie es culpable de esta enfermedad. Que es tan difícil para la persona enferma aceptar su condición como para el resto de la familia. Lean en detalle esta parte, ¿sí? Porque son esos posibles consejos que ustedes van a poder dar como profesionales a la familia de un paciente que tengan a su cuidado, ¿sí? Bueno, chicuelos, antes que se corte me quiero despedir, porque si nos vemos una hora más vamos a terminar comiendo todos juntos. Nos estamos encontrando la próxima semana. A los que vean el resto de la práctica, bienvenidos. Nos estaremos viendo en la semana. Besos para todos. Vean la clase esta y la que les voy a dejar para la siguiente clase, ¿sí? La siguiente semana. Buenísimo, profe. Bueno, listo. Bueno, profe.